nosotros habíamos pensado hacer una performance, Alfredo y yo. Yo sería la política, él sería la cultura, y entonces nos pegaríamos entre nosotros, ¿no? Pero no viniste a los ensayos, vine solo. Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, bueno, el tema es que realmente nosotros nos hemos planteado dos cosas importantes. La primera, hoy es, para los que no lo sepáis, es el Día Internacional de Abolición de la Esclavitud. Nosotros consideramos que la cultura siempre ha sido una esclava de la política y nosotros reivindicamos en el Día Internacional de Abolición de la Esclavitud la abolición de la esclavitud de la cultura con la política. Siempre hemos, todo lo que queda de las civilizaciones en la cultura, no queda prácticamente nada de la política y realmente nos consideramos en una posición muy superior a la política. Por lo cual, nosotros hemos empezado a trabajar un proyecto aquí muy interesante que se llama Guerra Intendente y que lo va a explicar él porque yo no tengo voz hoy por la mañana. Explica. Bueno, la verdad que Guerra Intendente, que es un proyecto curatorial que lleva mi nombre y que fue posible también gracias a que el Centro Cultural de España, en la persona de Ricardo Ramón, levantó ese guante, surgió hace ya para las elecciones de 2010, pero principalmente para estas últimas elecciones de 2015 en Montevideo se transformó en justamente, en arte y política trabajando juntos. ¿Cuál era la dimensión política de este Guerra Intendente? Primero, que nos metimos en el medio de la campaña real para elegir intendente. Y segundo, porque tomamos la cuestión política como los asuntos de la ciudad. Y siendo que normalmente las campañas para elegir intendente tienen una temática bastante trillada, que elección tras elección no se soluciona y volvemos a ocupar toda la agenda con los temas de siempre, bueno, nosotros venimos a proponerle al Centro Cultural de España justamente hacer una parodia de esa campaña política y tratar de meter en la agenda los temas que, por lo menos a la mayoría de las personas que me rodean o las personas que yo trabajo, las personas que trabajan con su creatividad, le interesan. Y es así que, bueno, se transformó en una especie de fenómeno, está mal que yo lo diga, pero realmente fue la muestra más visitada, la muestra más grande, concitó un interés que superó nuestras expectativas, sobre todo porque logramos llegar a un público que estaba mucho más allá de la gente que normalmente va a las inauguraciones de arte. Porque, para los que no sepan, esto de Guerra Intendente era una muestra, una exposición de arte, ¿no? Donde artistas visuales, arquitectos y diseñadores industriales, básicamente, proyectaban y proponían miradas sobre la ciudad de Montevideo. Sí, además lo interesante de este tema es que realmente trascendimos la cultura. O sea, yo aquí he visto de alguna manera que toda la gente que ha estado hablando un poco trabaja desde cada uno de su parcela y desde su punto de vista de lo que es la cultura en relación a su espacio, ¿no? Uno defiende el portuñol, la danza, etcétera, etcétera, todo metido dentro del medio. Nosotros lo que hicimos fue, como gente de la cultura, pensar todo lo demás. Sí, y de hecho, trabajar en todo lo demás. Nos pisamos porque no ensayamos, ¿viste? Sí. Pero bueno, de hecho también es un desafío del mundo actual, ¿no? ¿Y qué tema hoy se soluciona con una sola disciplina? Imposible. La interrelación de las diferentes disciplinas fue una de las patas también del proyecto. De hecho, ventilamos, por así decirlo, un montón de cosas que se fabrican tanto en la Escuela de Diseño como en la Escuela de Arquitectura, como en la Facultad de Arquitectura. No se olviden que esos lugares son usinas de ideas y de proyectos que normalmente son para el lujo de solamente las personas que concurren a esas instituciones. Bueno, fue también una forma de sacar a la calle y a la opinión pública un montón de cosas que se están creando. Y para el 2016 redoblamos el intento de hacer participar a las personas de la creación de sus entornos, de sus ciudades, y vamos a tratar de irnos al interior. De hecho, el CCE tiene una política de tener un tema anual, ¿no? Sí. Es la ciudad este año, el interior el año que viene. Claro, por eso me interesaba muchísimo tiempo y os agradezco a todos que estéis aquí, porque realmente
el Centro Cultural de España el año pasado, que fue un proyecto más de ciudad, más de Montevideo, el año que viene va a ser como más un espacio de reflejo, espejo, de ida y vuelta de lo que pasa en el resto del país. Nosotros no nos gusta llamarlo interior, creo que a vosotros tampoco os gusta llamarlo interior. Nosotros lo estamos llamando en este momento, este proyecto Guerra Expandido, no Guerra en el interior, o sea que sería un poco de cultura expandida, ¿no? Este año vamos a trabajar en 3 espacios diferentes, que es Fraiventos, San José y Maldonado. Realmente lo que nosotros queremos hacer allí es una réplica de lo que se hizo aquí con Montevideo, pero con actores de cada sitio, y que eso, en lo que se consiga allí, se vea reflejado también aquí, que se cree como un feedback interesante, porque yo creo que hay muchas de las cosas que están pasando en el país que no nos enteramos en Montevideo. Eso no puede ser. Realmente hay gente con una creatividad y con esto impresionante. Hemos visto unos museos increíbles en el exterior, en el Uruguay expandido. Hemos visto cantidad de cosas que realmente, cuando tú preguntas aquí a la gente de la calle Montevideo, no lo saben, no lo conocen. Incluso hay gente que me dice, ay, que me voy a Paysandú, y me dice, pero ¿qué vas allí a Paysandú si no hay nada, no sé qué? Gente de aquí, y al revés, ¿no? Gente, por ejemplo, de Rocha, yo vivo en la capital, ¿cómo puedes vivir en la capital? Eso, yo creo que de alguna manera este país es de todos los países que yo he vivido en América, que han sido muchos, es un país donde la capital y el resto está muy diferenciada. Yo creo que es la máxima diferenciación. Sí, queremos achicar un poco esa distancia. Obviamente que las versiones expandidas del proyecto no van a contar con la pata, digamos, de las elecciones, ¿no? No van a estar habiendo elecciones, entonces nos vamos a quedar con el lado o la pata de la participación ciudadana, de la creación de ciudadanía y el empoderamiento de los artistas y las personas que trabajan con su creatividad de esos lugares. O sea, vamos a sacarle el lado de, bueno, no va a ser más una campaña política, pero sí va a ser una pregunta hecha al corazón de estas ciudades, que es, ¿qué ciudad quieren? ¿Cómo quieren que sea el escenario de sus vidas? Y vamos a tener una doble participación. Por un lado, obviamente, vamos a buscar a personas que están viviendo en estas ciudades, que repito, son Fraiventos, San José y Maldonado. Las áreas de trabajo van a ser sobre todo, de nuevo, arquitectura, artes visuales, en todo lo amplio que es las artes visuales, ¿no? Desde el cine a la fotografía, pasando por la pintura, en fin. Y también el diseño industrial. Y vamos a agregar también la dimensión de la agronomía o del paisajismo, porque consideramos que estos lugares, estas ciudades, tienen una relación con el paisaje y con el entorno fundamental. A estos grupos de personas que vamos a estar buscando en estas ciudades, como Guerra Intendente es un colectivo de mucha gente, bueno, vamos a dividir el colectivo montevideano. De hecho ya lo hicimos, se le propuso a la gente que participó de la muestra acá, que cuál de estas ciudades le interesaba trabajar sobre alguna de estas ciudades. ¿Por qué? Porque nos parece importante que primero la gente que está en los territorios nos diga y se diga a sí misma qué ciudades quieren. Pero también nos parece importante la mirada del que viene de afuera, en este caso de afuera, el afuera de Montevideo, porque muchas veces nos pasa a nosotros de Montevideo cuando viene alguien del exterior que nos señalan cosas que hemos naturalizado y que ya no vemos más, o que se nos pasa, o que, sobre todo eso, que hemos naturalizado. Entonces también nos parece interesante la devolución esa de la parte del colectivo de Montevideo de Guerra Intendente, de ir a estos lugares y hacer sus propuestas y aprender también. Y bueno, y también crear un nexo entre artistas de la capital y del Uruguay expandido. Sí, además nos vamos también al exterior, nos vamos a Berlín. Este año se presenta Guerra Intendente en Berlín, y lo que queremos hacer es trabajar, son dentro, fuera, que es dentro, que es fuera y tal. Yo considero que va a ser muy importante
importante la muestra de Guerra Intendente en Berlín. Vamos a intentar que vaya a otros países europeos para que de alguna manera también esto sirva de un conocimiento de lo que se está pasando aquí, y luego también de otra manera de construir, que a mí lo que me interesa, de participar en la cultura. O sea, la cultura en este caso no está esperando a que el gobierno le dé dinero y le dé estatuto, posición y situación, sino que es la cultura la que le dice al político: o nosotros tenemos las propuestas más interesantes para esta ciudad, o no, como era nuestro lema, no me puedes votar, pero me puedes copiar. Todos los candidatos de todos los partidos políticos vinieron a copiarse las ideas aquí. Todas eran 3 pisos completos de ideas. Martínez llegó en bicicleta. Exacto, llegó en bicicleta como tú el día de la inauguración. Te quiero decir que hubo una serie de interacción muy interesante, en el que la cultura dejamos de ser ese adorno que en los tiempos de bonanza pues nos encanta estar al lado, y en los tiempos de crisis son los primeros que no quiero que estén conmigo, porque son los primeros en sufrir los recortes. De alguna manera, cultura y política tienen unas relaciones, un matrimonio con sus noches de pasión, ¿no?, y con sus mañanas de distancia, y lo que nosotros queremos es que en la parte de la cultura y la política, cultura no seamos la parte débil, ¿no? Que no haya una relación machista entre cultura y política, que sea una relación igual, ¿no?, o superior, por supuesto. Sí, solo para ir cerrando, porque me dicen acá que se nos acaban los minutos. Quiere decir que vamos a encarar el 2016 con esta doble salida, ¿no?, tanto al exterior como al interior, de un proyecto que básicamente trabaja sobre la ciudadanía, la creación de ciudadanía. Lo interesante es que para toda esta movida vamos a precisar bastante dinero. Es un buen momento para reflexionar si ese dinero que se gasta en la cultura es gasto o es inversión. A mi gusto es inversión, por lo que decía incluso Ricardo al principio, ¿no? ¿Qué es lo que queda finalmente de las civilizaciones? ¿Qué es lo que vamos a dejar nosotros también para el futuro? Más que cultura, no va a quedar otra cosa. Van a quedar los restos de los edificios que hicimos, van a quedar los objetos de uso diario, va a quedar la cultura, no va a quedar otra cosa. Los políticos normalmente no van a ser recordados, y sí la cultura. Así que me parece que, bueno, todos ustedes que trabajan con la cultura, no preciso decírselos porque están de acuerdo con esto, pero bueno, vale la pena siempre hacer este tipo de remembranzas y de asegurarnos de que, bueno, que ojalá que sea así. Claro. Y nada, simplemente decir para cerrar que este Centro Cultural de España está abierto a todos vosotros. Cualquier propuesta que queráis desde vuestros respectivos centros MEC y desde vuestras respectivas instituciones se analizará con mucho cariño y con mucho respeto. O sea que bienvenidos, y sería maravilloso que, por ejemplo, tuviéramos aquí un aula de Portuñol, fantástico. Estamos abiertos pues a todas las ideas, porque además precisamente el 2016 va a ser un año del Centro Cultural de España que va a estar muy dedicado a lo que pasa fuera de Montevideo. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias.